Mateo capítulo 25, por favor, vamos a hacer esta meditación en la palabra de nuestro Dios y vamos a ir viendo algo importante. Mateo 25, hermanos, ¿ya está ahí? Vamos a leer juntos de los versículos 14 al 19, por favor. Ahí en nuestros lugares vamos a ir viendo esto, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Mateo 25, 14 al 19. Amén, hermanos. Amén. Leemos juntos y después oramos al Señor. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Amantísimo Padre, Dios eterno, Señor soberano, gracias una vez más te damos por tu presencia y porque dispones en nuestros corazones el escuchar tu palabra, y porque en un siervo tuyo, Señor, pones el desear compartirla, seguir siendo instrumento tuyo para compartir esa palabra. Te ruego que con tu sabiduría, con tu guía, con la iluminación de tu Espíritu Santo, puedas, Señor, instruirme para que esta palabra sea compartida con denuedo, con claridad y con entendimiento, Dios, por favor. Y Padre eterno, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que nos lleve, Señor, a la acción, al poner por obra lo que esperas de nosotros. Pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ábranos, prepara nuestros corazones, sensibilízanos, abre nuestros oídos y nuestras mentes y nuestro entendimiento, Señor, conforme a lo que tú deseas hablarnos. Por favor, eterno Dios, nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, mi hermano y hermana. Y bueno, como les decía hace un rato, estamos nosotros ya por casi culminar este mes de febrero, y seguimos hablando acerca de lo que es mayordomía, lo que es también el evangelismo, y estamos enfocándonos en esos temas durante todo este año. Y en el Salmo 16 yo le pedí hace un momento que usted subrayara 2 palabras y pudiéramos meditar en una, ¿sí? Así que si usted recuerda, en el Salmo 16 vamos a ir solamente antes de comenzar esto, hermanos. Salmo 16. ¿Sí ya encontró subrayó sus palabras que le encargamos, hermanos? Del Salmo 16. ¿Cuáles fueron esas palabras del Salmo? 5, 7, 8. ¿Cuáles fueron? 5, 7, 8 y 11. ¿Y cuál fue lo que pedimos, hermanos? A ver, ¿qué fue lo que pedimos ahí? Salmo 16. 7 y 8. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y les decía yo que meditemos, hermanos, versículo 7, ¿verdad? ¿Qué no es? 8, perdón. 7 y 8. A Jehová, ¿qué dice? He puesto siempre delante de mí. Yo le preguntaba yo que si esta palabra usted la puede decir con convicción, con esa seguridad de la que hablamos hace un rato del estudio. A Jehová, ¿cómo dice el salmista? He puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Usted puede decir que, como el salmista, así, con valor, con valentía, con convicción, con seguridad.
¿Sí, hermanos? Si pone siempre al Señor delante de usted, siempre, siempre, en la enfermedad, en la escasez, lo pone siempre delante de Él, o es de aquellos que queremos ayudarle al Señor. Porque el salmista dice, después de esto, ¿qué dice? Porque está, ¿qué? A mi diestra y no seré, ¿qué? Conmovido. ¿Qué es ser conmovido? ¿Qué es esa palabra, conmovido? ¿Qué es ser conmovido, hermanos? Bueno, esa se la voy a dejar tarea, pero lo que me interesa ahorita es que usted medite sobre si siempre hemos puesto delante de nosotros al Señor, ¿sí? Cuando usted escucha el tema que hoy voy a compartir, que se llama Después de mucho tiempo, y si usted se da cuenta, viene, ahí no está la pantalla, en el tema le puse unos puntos suspensivos. Al escuchar usted esta frase, después de mucho tiempo, ¿qué le viene a la mente? ¿O cómo completaría esta frase? Después de mucho tiempo, puntos suspensivos. Tómela para usted. ¿Cómo completaría usted esta frase o estas palabras? Después de mucho tiempo. ¿Cómo la completaría, hermano y hermana? Esta frase. He entendido que debo poner al Señor siempre delante de mí. Después de mucho tiempo, he entendido, dice mi hermana Lucha, que debo de poner al Señor siempre delante de mí. Bueno, mi hermana la completó con eso. ¿Alguien más, hermanos? Por lo menos 2 personas más. Después de mucho tiempo, puntos suspensivos. ¿Cómo va a completar esa frase? Usted mismo o misma. Para usted. Después de mucho tiempo, Dios ha cambiado mi vida. Después de mucho tiempo, ¿Dios qué? Ha cambiado mi vida. Gracias a Dios, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Uno más. No se amontonen. Después de mucho tiempo el Señor siempre ha estado conmigo. Después de mucho tiempo, el Señor, bueno, ahí como que... Y después de mucho tiempo, creo que el Señor siempre está con nosotros, hermano. No podemos decir que después de mucho tiempo, siempre el Señor está con nosotros, ¿no? Podemos ahí meditar sobre eso, pero ayudamos también ahí, entendemos esa parte. ¿Sí, hermana? Después de mucho tiempo he puesto mi fe en Jehová. Después de mucho tiempo he puesto mi fe en nuestro Dios, en Jehová. Amén. Miren, hermanos, lo que hemos leído es importante. Y precisamente la última parte, el último versículo, lo leímos de una manera que no sé si usted se dio cuenta, porque esa frase viene en el último versículo que leímos. Fíjese bien, 14 al 19, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio, ¿cuántos? Dice 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. ¿Qué más dice? A cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué dice? Se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué más dice? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, ¿y qué pasó? Y arregló cuentas con ellos. Mis hermanos, estamos frente a una parábola que es conocida como la parábola ¿de qué? De los talentos, ¿sí? Y se nos está narrando acerca de cómo podemos ser enseñados a ser buenos mayordomos. ¿Saben lo que es la mayordomía? ¿Qué es un mayordomo? Un servicio. Es un servicio, es un servidor, ¿sí? Y aquí el Señor nos está hablando acerca de este hombre que al irse de viaje, ¿qué hace? Deja a sus siervos. ¿Qué deja, hermanos? A cargo de sus bienes. Este hombre de la parábola está dejando como amo a sus siervos sus bienes. ¿Sí, hermanos? Y el versículo aquí que podemos tomar como referencia es esto: después de mucho tiempo. Cuando usted escucha esta frase, después de mucho tiempo, quizás todos nos enfocamos al tiempo, a la eventualidad. Pero, hermanos, creo que este lapso no es solamente de espera, se va a convertir en una oportunidad, hermanos.
¿Qué es lo que está haciendo este hombre de la parábola al irse de viaje? Está dejando y encargando ¿qué? Sus bienes. ¿A quiénes? A sus siervos. ¿Sí? Y a uno dice, el versículo 15, ¿cuántos talentos da? 5. ¿A otro cuántos? 2. Y a otro 1. Pero a todos les da, a cada uno, versículo 15, ¿cómo dice? ¿Conforme a qué? A su capacidad. Mis hermanos, ¿es lo mismo un don que un talento? ¿Qué es un don? Un don de Dios. ¿Saben lo que es un don de Dios? Lo que Él ha puesto en usted para que le sirva. ¿Sí? Lo que quizás no requiere usted, digamos que usted, esa la voz se le facilita y le agrada en ese sentido, ya sea la alabanza, ya sea el hacer el aseo, sea dirigir. Pone en usted un don, en la enseñanza quizás. ¿Sí? Es un don. Pero ¿qué es un talento entonces, hermanos? ¿Qué es un talento? Algo que le gustaría hacer. ¿Mandé? Algo que le gustaría hacer. Bueno, pero todavía un poquito más para allá va. Un talento es precisamente quizás ese mismo don, pero ahora que yo lo empiece a ¿cómo? A triplicar, es decir, que yo lo refuerce, que me esfuerce por actualizarme, por especializarme, por hacerlo mejor cada día, como dice mi hermano David, a triplicar o más todavía para allá, ¿no? Hacer esa parte de ese don, que lo empiece y de esa manera a ponerlo al servicio de Dios. Así que, hermanos, en la vida cristiana, hermanos, cuando escuchamos o estamos en ese después de mucho tiempo, quizás lo podemos referir al regreso de Cristo, cuando Cristo venga. Y muchos decimos, bueno, que siempre se anuncia, pero Cristo, ¿qué? No llega, dicen algunos que no creen. Pero muchas veces este pensamiento está en la vida del creyente. Y quizás no de manera audible, de manera activa. Es decir, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, estamos reflejando que no nos interesa la segunda venida de ¿quién? De Cristo. Porque no nos hemos preparado, no nos hemos esforzado. ¿Por qué, hermanos? Por servir al Señor de una manera cada vez más mejor. ¿Sí? Y el tiempo aquí de espera, hermanos, nos está hablando algo muy importante. Este hombre confió sus bienes. ¿A quiénes? A sus siervos. Antes de irse. Y dice que después de mucho tiempo regresó. ¿A qué regresó este hombre? A pedir cuentas. ¿Sí? El que le dieron 5 talentos, ¿qué hizo? ¿Cómo lo multiplicó? ¿Por cuántos? ¿Por 1? ¿Por 2? ¿Por cuántos? Les ganó otros 5 talentos. El que le dio 2, ganó otros ¿qué? Otros 2. Y el que le dio 1, lo escondió. Tuvo temor, dice, ¿no? Escritura. Tuvo miedo, porque dice, eres Señor. Le decía, ¿no? Tuve miedo y mejor lo escondí. Y aquí tienes tu talento. Se lo regresó. ¿Sí? Bueno, aquí está tu talento, dice. No se lo regresó, aquí está tu talento. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo va a pasar cuando Cristo venga, pero cada día que avanza, está más cerca la segunda venida de Cristo. ¿Sí, hermanos? Y tenemos que meditar y pregúntese esto: ¿está usted siendo fiel en lo que Dios le ha encomendado? Corintios dice que se requiere que los administradores sean hallados como fieles. Eso dice Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Y usted y yo somos administradores o no somos administradores, hermanos? Hermanas, ¿ustedes son administradores de su hogar? ¿Sí, hermanas? Hermanos, ¿son administradores o no? No, pastor, yo soy el que provee. ¿Es administrador o no? También, hermanos. Y es también de su tiempo. Y ambos somos administradores. Y se requiere que los administradores sean hallados como fieles. Pregunto una vez más, y es para que nos preguntemos, hermanos, usted y yo, si estamos siendo fieles con lo que Dios le ha encomendado. ¿Usted está siendo fiel con lo que Dios le ha encomendado? Bueno, pastor, ¿y qué es lo que Dios me ha encomendado? Su familia, primeramente. Sus hijos, si tiene hijos.
ese don que Dios pone en su vida para servirle. ¿Está siendo fiel? ¿O está esperando a que el Señor regrese y ya no hacer más que adorar y cantar al Señor? Este tiempo de espera, hermanos, no es un tiempo de inactividad. No es para que estemos inactivos. Muchas veces confundimos eso y permanecemos en la sala de espera. Cuando usted va al dentista, cuando va al médico, cuando va a alguna cita de, no sé si del gobierno, del municipio, de trámites, y hay una fila o sillas, hay una sala que le llaman sala de espera o un lugar donde usted espera su turno. ¿Qué hace mientras estoy esperando? En el médico, dentista, ¿qué es lo que hace? Se sienta y espera que sea atendido, ¿verdad? Muy cómodamente. Bueno, pues parece que para el regreso de Cristo, usted y yo estamos así, hermanos. Ese tiempo de espera, al escuchar después de mucho tiempo, estamos como ese hombre que solamente tuvo un talento y que mejor tuvo miedo y esperó hasta que el Señor regresara. Tuve miedo, mejor lo escondí, y hasta que venga mejor ni lo toco, ha de haber dicho este hombre. Pero no es un periodo de inactividad, hermanos. El Señor nos ha puesto dones y talentos para ponerlo ¿a qué? Al servicio de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Y cómo yo puedo poner ese don? ¿Cómo me doy cuenta que yo puedo ejercer ese don? Esforzarme para hacer cada día mejor, hermanos. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un rato al iniciar el culto? Segunda de Pedro 3, ¿qué? 18. ¿Se lo memorizó? Amén. Antes bien, antes de todas las cosas, ¿qué dice? Crecer. ¿En qué? Fíjese bien las palabras que usa Pedro. Antes bien, o sea, antes de todo bien, antes de todo dice, crezcan. ¿Crezcan en qué? En la gracia, primeramente la parte de la gracia. ¿Qué es la gracia, hermano y hermana, para usted? ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido, algo que yo no merezco. Y como hemos dicho acerca de la salvación, yo no merezco la salvación, pero ¿qué hizo el Señor? Tomó mi lugar, pagó por mí, derramó su sangre, entregó su vida por mí. Y hermanos, usted me dice, ¿cuántos años tiene? No me contesten, no voy a evidenciarlo. Yo tengo 16 años nada más. ¿Cuántos años tiene? Y como decía mi hermano Leonardo, bueno, después de mucho tiempo, el Señor siempre ha estado, el Señor ha estado conmigo. No, hermanos, el Señor siempre ha estado. Siempre ha estado, hermanos. Recordemos la parábola de el tesoro escondido, ¿se acuerdan? Lo que predicamos aquella vez. Que el reino de los cielos, Jesús lo compara también como ese tesoro escondido. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde está ese tesoro escondido? En un campo. ¿Sí? Y ese tesoro siempre ha estado. Pero aquel hombre, cuando lo ve y lo descubre, y descubre ese gran valor, es capaz de vender todos sus bienes, esconder ese tesoro y regresar a poder comprar ese terreno donde estaba ese tesoro escondido. Porque descubría que ni todo lo que tenía, sus bienes, todos los que tenía, pues costaban lo que ese tesoro escondido valía. Y así es el reino de los cielos, hermanos. Pero a veces nosotros estamos como este hombre que no encontraba ese tesoro, no sabía el valor, porque no estaba a la vista de él. Porque él estaba enfocado en qué, hermano, en qué se imagina usted que estaba enfocado este hombre. En sus bienes. Por eso él no, para él otra cosa no tenía más valor que sus bienes. Pero cuando ve ese tesoro que estaba escondido, que se da cuenta y descubre ese valor, ¿qué hace él? Decía yo en alguna, ¿cómo se llama? Ahora que fue a predicar a la congregación del Príncipe de Paz, cuando usted va a la tienda, que encuentra algo, digamos, de cierto valor, pero que por alguna situación, porque no se vendió, ya lo rebajaron, la persona lo rebajó, ¿no? O algo que le gustó y que se esfuerza porque tiene ese valor. ¿Qué hace usted? Como las damitas, hermanas que van al Walmart ahora, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, lo voy a dejar atrás para cuando regrese, ¿no? Lo aparto, lo escondo, a ver si todavía no me alcanza para todavía este valor, pero regreso la siguiente semana, la siguiente quincena, y ahí lo dejo a ver si lo encuentro, porque descubro que tiene valor. Así este hombre fue. Pero no está a la vista porque estamos enfocados solamente en nosotros, en nuestros bienes, en lo que uno cree que está bien y lo que vale. Y tristemente, hermanos y hermanas, pasa lo mismo.
con el conocimiento de Dios y con la gracia, tristemente, y con una vida devocional. ¿Sí, hermanos? Si dice Pedro, antes bien crecer en la gracia, es decir, valorar lo que Jesús ya hizo. ¿Perdón, hermana? Valorar lo que Jesús ya hizo, darle ese valor. Y por lo menos, hermanos, yo como hijo de Dios, como creyente, como un pecador, sabiendo que fui rescatado, sabiendo que Cristo pagó por mí, tomó mi lugar, ¿qué debo de hacer, hermanos? Valorar ese amor. Él pagó por mí. Y entonces crecer ¿en qué? En conocimiento. Quiero pasar más tiempo con el Señor. El día de ayer me tocó predicar en el sínodo y le decía a los pastores algo muy importante, hermanos. El salmista dice, que el celo de tu casa me consuma. Que haya el salmista tenía un deseo en su corazón, de tal modo que ardía el anhelo por estar en la casa de Dios. Y a veces le decía yo a mis hermanos pastores, que los pastores a veces estamos más amando nuestro ministerio que la iglesia de Dios. Amamos más nuestra manera de ser que la iglesia de Dios. No hay un deseo ardiente por la iglesia. Amamos más nuestra manera, a veces les decía a los pastores, y queremos atender las necesidades, cuidar, pastorear, pero a veces lo hacemos, hermanos, solamente por conflicto de intereses. Hay quienes así lo hacen, pero hermanos, si nosotros amamos al Señor, les decía a los pastores, vamos a amar a su iglesia. Es decir, si nosotros amamos al Señor, vamos a amar a quien, a su esposa, que es la iglesia. Pero si usted y yo estamos enfocados y centrados solamente en lo que uno cree que tiene valor, en lo que más nos importa, en lo que queremos ya conocer, hermanos, por eso no podemos crecer en gracia, ¿en qué? Y en conocimiento. Y después termina el texto, fíjese bien, crecer, antes de crecer, ¿en qué? En gracia y conocimiento de quién, de nuestro Señor, y luego dice Salvador Jesucristo. No solamente nos ha rescatado, nos ha perdonado, sino que nos ha salvado del pecado, nos ha otorgado vida eterna. Amén, hermanos. Y dice después, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de qué, de la eternidad, siempre, hermanos. Ahora, regresando, hermanos, al texto de Mateo. Ese tiempo de espera, hermanos, a veces estamos nosotros así, en esa sala de espera, en un tiempo de inactividad, porque no queremos crecer. Y hay muchos factores por los que no queremos crecer y no valoramos la gracia del Señor, porque pensamos que ya lo conocemos todo, les decían los pastores, porque nos aferramos más a nuestra manera de pensar, porque nos falta amor, hay carencia de amor. Y eso se muestra a través de una vida de arrogancia. Y hermanos, ese tiempo de espera no es para que estemos inactivos. Primeramente es para que meditemos, hermanos, si estamos siendo fieles en lo que Dios nos ha encomendado. A los pastores se nos ha encomendado algo. Y bueno, yo aquí siempre medito y digo, no de que sea Dios injusto, pero nos cae un poquito la mano el Señor. Porque como pastores tenemos una iglesia que atender y que cuidar y que apacentar y pastorear. Pero tenemos, ¿sabes que tenemos dos, que tengo yo dos iglesias? ¿Sí o no, hermanos? Ya le metí así, híjole, pastor, entonces le dije que se una nada más, ¿no? ¿Sabía que tengo dos iglesias o no, hermano? Vida Nueva, ¿cuál es la otra? El Mesías, no, hermano, no sé. ¿Cuál es la otra iglesia, hermano? ¿Cuál es la otra iglesia? ¿Cuál es la otra? Se puede regresar. ¿Mande? ¿Me puedo regresar ya? ¿Cuál es mi otra iglesia? Mi familia. Mi primera iglesia pastoral es ¿quién? Mi familia. ¿Sí, hermanos? Yo no puedo venir a predicarles si primeramente no apaciento bien a quién, a mi familia, a pastorear. Si no cuido, atiendo primeramente a mi familia. Así que, hermanos, ¿estamos siendo fieles con lo que Dios nos ha encomendado? ¿Qué es lo que Dios le ha encomendado a usted? ¿Dios le ha dado un don a usted o no? ¿Cómo está tomando ese tiempo de espera mientras el Señor viene? Porque ya le confió de sus bienes. Es un don que Dios le ha otorgado, le ha regalado. Lo está tomando como una oportunidad
de tal manera que está aprovechando para ser buen administrador de su tiempo, de su don, de sus recursos. Porque Jesús nos enseña eso, acerca de la fidelidad. Y esa fidelidad, hermanos, no va a depender de la cantidad de tiempo, sino de un corazón dispuesto, hermanos, a poner al servicio ese don. Amén, hermanos, a serle fiel. Y no importa, hermanos y hermanas, si la espera es corta o larga. No importa eso. Usted y yo tenemos que ser fiel en nuestra manera de vivir durante toda esa espera. Amén, hermanos. Ahora fíjese bien. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo ¿cuántos? Otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. ¿Y qué dice? He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor, que le dijo, lea conmigo por favor el versículo 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso, hermano, sería escuchar la voz del Señor cuando Cristo venga, después de mucho tiempo, venga a arreglar y nos pida cuentas. Escuchar esa voz del Señor, decir: bien, que buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho, sobre lo mucho que te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Subraya ese texto, ese versículo, por favor. Llegando también, versículo 22, el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo fiel. ¿Qué dice? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que le entregó 5, le dio 5 talentos y él ganó otros 5, ¿qué le dijo? ¿Que era un siervo qué? Fiel. ¿Por qué? Porque en lo poco había sido fiel, ¿sí? Y sobre mucho le puso. Pero en el que le dio 2 y le ganó otros 2, ¿qué le dijo? Lo mismo, que había sido poco lo que había sido fiel. ¿Sí, hermanos? Ahora ves, fíjense los siguientes versículos. Pero llegando también, versículo 24, el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre como duro. ¿Qué más? Que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve que miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Casi diciendo: yo ni me comprometo. Aquí está. ¿Por qué? La dureza que él vio en su Señor, que le causó ¿qué? Miedo. ¿Sí, hermanos? Versículo 26. ¿Qué le dijo el Señor? Fíjese bien: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28, ¿qué dice? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Mis hermanos, ¿cómo estamos distribuyendo? ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado? Los talentos no solamente son riquezas, hermanos. ¿Saben lo que era un talento? En aquella época, que se le llamaba talento. No era una moneda, como muchos imaginamos, no era una moneda. Era una medida de peso, que significaba varios días o varios años de salario. Voy a transportarlo así, no quiero decir que sea o que haya sido de esa manera, pero haga de cuenta que es como hoy día lo que se le conoce como el ahorro para la pensión y el retiro. Lo que usted trabajó desde hace muchos años es un talento nada más. ¿Sí, hermanos? Algo comparado para que usted lo pueda entender de esa manera. Y era una manera, una medida de peso. Era como el Señor medía, en este caso, daba la ilustración en la parábola, de cómo el Señor estaba reconociendo y le entregaba esos bienes a esos siervos. Así que, hermanos,
¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos ha encomendado? Porque lo que nos ha confiado es para que lo administremos y lo hagamos bien en su nombre. Amén, hermanos. No solamente, hermanos, para que seamos buenos administradores, es para que lo hagamos bien y lo hagamos como en su nombre, hermanos. ¿En el nombre de quién? De Dios. Y quizás usted va a decir, bueno, es que yo no tengo un talento, un don bueno, o nos podemos hacer menos los demás ante los otros, hermanos, pero quizás pensamos que no somos tan capaces de hacer algo u otra cosa. Pero recuérdense que el Señor, cuando elige a sus discípulos, como los elige, hermanos, ¿cómo eran esos hombres? Sin letras. Y el Señor los preparó y los capacitó. Amén, hermanos. Amén. Así que hoy quiero terminar con algo importante, hermano, y decirle, después de mucho tiempo, el Señor va a regresar. Le va a pedir cuentas a usted y a mí. Amén, hermanos. De cómo usted administró e hizo uso de lo que Él le encomendó. Nos pedirá cuentas por nuestras vidas, la vida espiritual. No solamente va a examinar nuestras obras, lo que hacemos, va a examinar nuestras actitudes, nuestra disposición con la que hacemos las cosas para su reino. Fíjese bien lo que dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre, y termina comparando a este reino como ese hombre. Así que, hermanos, cuando Cristo venga y nos pida cuentas, porque a veces muchos entendemos, yo sé que Cristo venga y nos va a pedir cuentas, y lo entendemos quizás de una manera superficial, que es quizás poco profunda, pero nunca le damos lo significativo que es. Fíjese bien lo que implica que Cristo regrese y nos pida cuentas. Nos va a pedir cuentas no solamente de nuestras obras, sino de nuestras actitudes, y qué más, hermanos, nuestra disposición con la que trabajamos. ¿Para quién? Para su reino. Los asuntos del reino de Dios, que son asuntos serios, hermanos. Amén. Pregúntese entonces, hermanos, ese después de mucho tiempo, ¿qué le va a recordar a usted? ¿Qué le recuerda? Cuando usted va al médico, y aunque el médico se tarde 3 horas, 2 horas o 1 hora o 5 horas, usted está esperando para que sea atendido. Amén, hermanos. Pero esa espera, si usted recuerda, no es eterna, hermanos. El Señor mismo, mientras esperamos, ahorita puede regresar el Señor mismo y nos puede pedir cuentas en este momento, hermanos. O quizás usted y yo seamos llamados a su presencia en este momento, el día de mañana. Por eso aquí, hermanos, usted va a estar seguro dónde estará cuando muera, cuando el Señor le llame. ¿Está seguro de los frutos que le va a dar al Señor al pedirle cuentas? ¿Qué sucederá cuando Él regrese? Primero, pregunto, ¿usted estará listo para ese momento? ¿Estará listo o no? Y hermano y hermana, ¿qué voz quiere escuchar usted? La voz del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Cuál de las dos voces? ¿La que viene en el versículo 21 o la que viene en el versículo 27, 26 y 28? ¿Cuál voz quiere escuchar usted, hermano? Qué hermoso sería, hermanos, escuchar la voz del Señor que nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, hermanos, sería demasiado triste y vergonzoso, hermanos, escuchar la voz del Señor que nos diga: siervo malo, ¿y qué? Y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y después nos va a hacer ver nuestra condición. ¿Y qué va a pasar, hermanos?
Versículo 28. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. El domingo pasado, hermano, yo le decía esto. Y lo que nosotros estamos poniendo como estorbo o cosas que el Señor está viendo que nos estorban para servirle, para adorarle, el Señor lo va a quitar. El Señor se va a limpiar el camino. Él es soberano y va a quitar de nuestra vida, de nuestro camino, todo lo que Él vea que nos está estorbando. ¿Para qué? Para adorarle. Y puede ser trabajo, escuela, familia, padres, hijos. El Señor no puede quitar. Y quizás, hermano, si usted también no se capacita, no se dispone, muestra una actitud negligente para poner ese don que Dios le ha dado al servicio de su Señor, por cualquier circunstancia, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a quitar ese talento y ese don. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Que otro va a tomar la bendición y otro va a escuchar la voz que diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y entra en el gozo de ¿quién? De tu Señor. Así que, mis amados hermanos, aunque esta palabra podamos dejar de pensar que es una metáfora, la cual refleja nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, viviendo en ese tiempo de espera, debemos ser fieles, hermanos, en lo que Dios nos ha encomendado. Mientras aguardamos el regreso de Cristo, nos está llamando a ser buenos mayordomos de nuestros dones, pero también de nuestras responsabilidades, hermanos, de lo que Él nos ha encomendado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasará? No sabemos cuándo Cristo venga, pero sí sabemos que cada día que pasa, hermanos, está más cerca de su venida. Amén, hermanos. Y que al final usted y yo tendremos que rendir cuentas. El lago se ha ido, regresó. De viaje fue con su padre, pero va a regresar y nos va a pedir cuentas. Así que, hermano, le pido que se ponga de pie, por favor. Termino diciéndole esto. Hoy Dios nos está invitando, hermanos, nos está instando a través de esta parábola, de esta palabra, a que reflexionemos sobre cómo estamos manejando lo que Dios nos ha encomendado. ¿Estamos trabajando para triplicar, hermanos, el don? ¿O estamos escondiendo lo que Dios nos ha dado, hermano? Póngase de pie, por favor. Si nuestra respuesta es aquella que nos está recordando que hemos escondido lo que Dios nos ha dado, tengamos cuidado, hermanos. No sea que después de mucho tiempo escuchemos: siervo malo y negligente. Quiten el talento. Hoy es un tiempo para ver ese tiempo de espera como una oportunidad y no estar más tiempo inactivos, hermanos. Como iglesia tenemos que despertar, hermanos, y recordar que el Señor nos ha dado dones y talentos que hemos de poner al servicio de Dios y de esa manera adorarle al Señor. Le decíamos el día viernes y recordábamos lo que es este culto, la máxima expresión de ¿qué? De adoración a Dios, lo más que yo pueda dar en adoración al Señor. Pero a veces muestro actitudes negligentes, a veces no tengo un corazón dispuesto, no quiero crecer, ni en gracia ni en conocimiento. No dispongo mi corazón para ser capacitado, no llevo una vida devocional. El Señor me está instando hoy día a que tome esta oportunidad. Me está llamando de una manera profunda a responderle como Él me ha respondido, como Él me ha llamado, con fidelidad, como Él se mostró como un Dios fiel. Jesús fue fiel, y fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte, obediente y obediente hasta la muerte de cruz, hermanos. Así que, si la respuesta es que estamos escondiendo lo que Dios nos ha encomendado, a través de una actitud negligente, falta de amor, falta de disposición, tengamos cuidado. Pero si nuestra respuesta
hermanos, es aquella que podamos decir, bueno, Dios me ha dado esto, pero necesito esforzarme, necesito servirle más y capacitarme. Y muestra una actitud positiva, un corazón dispuesto, una vida rendida al Padre. Entonces, hermanos, posiblemente el Señor le permite escuchar de su voz, de ese Padre Celestial: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La gracia y la palabra, hermanos y hermanas, tiene que impactar en nuestro corazón. Esa salvación, ese rescate del Señor, para que usted, con esa seguridad, como hemos dicho en un principio, impacte a los suyos, a su familia. Amén, hermanos. Así que le invito a que usted multiplique lo que Dios le ha encomendado, que no esconda sus dones y talentos, que nuestra respuesta sea, hermanos, de fidelidad y de obediencia. Amén, hermanos. Escucharemos esa voz de Dios cuando Él regrese, y seremos llamados a disfrutar de esa recompensa que Él ya tiene para nosotros, la corona de gloria y la corona de la vida. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por los dones que nos has dado, aquello que nos has confiado. Ayúdanos, Padre soberano, a que seamos fieles. Que en este tiempo de espera, Señor, seamos diligentes en cómo nos estamos conduciendo, Señor, en el camino. Ayúdanos, Padre eterno, a multiplicar lo que tú nos has dado, Señor. Y que por favor, Padre soberano, cuando tengamos momentos donde nos sintamos no tan capaces, que recordemos la elección tuya con tus discípulos. Elegiste gente, Señor, que le faltaba preparación, porque tú los ibas a preparar y capacitar, Señor. Quizás hoy día no vemos camino, Señor, en nuestra circunstancia. Hay cosas que nos detengan, nos detienen, nos estorban, Señor. Limpia nuestro camino, Señor. Quita los estorbos, Señor, por favor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos aliente para quitar esos escombros, limpiar el terreno, Señor, y reedificar en el fundamento que ya está, Señor, en ti, en la persona de Jesucristo, para que cuando regreses podamos escuchar, Señor, de ti: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que no seamos nada más nosotros, sino como tu palabra, también nuestra casa, nuestra familia, nuestras siguientes generaciones, Señor. Que dejemos ese testimonio, Señor, hacia los demás. Tu Espíritu Santo nos ayude a hacerlo a través de esa vida de testimonio, Señor. Por favor, honrando tu santo nombre. Y recordando, Padre, que si hoy no vemos las circunstancias, no vemos camino, tú abres camino, Señor, camino nuevo, donde a veces nosotros no lo vemos. Usa nuestras vidas, Señor, por favor, y bendice a nuestras familias. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Amén.